días a todos. Bien, como sabemos, la retinopatía de la prematuridad, ROP por sus siglas en inglés, es la retinopatía vasoproliferativa que se presenta en los pacientes prematuros, pacientes pretérminos, que nacen con una retina con una vasculatura retiniana incompleta, por lo que entonces en su periodo postnatal esta se desarrolla de manera anormal. El factor determinante para la presentación de la ROP es la prematuridad, acompañado de otros factores de riesgo como el uso de oxigenoterapia, factores perinatales, asimismo como factores propios del neonato con problemas cardiopulmonares o cerebrales. La retinopatía de la prematuridad representa una de las principales causas de ceguera a nivel mundial, especialmente en los países en vía de desarrollo como es el nuestro, por lo que es de suma importancia detectar a tiempo, tanto en la prevención primaria y secundaria de estos pacientes para su tratamiento y prevenir así consecuencias posteriores como en el caso de la ambliopía. Por esto nosotros nos planteamos realizar este estudio para entonces poner en evidencia cuáles son los factores de riesgo asociados, cuál es la frecuencia de la presentación de la enfermedad en una muestra de nuestra población dominicana. Bien, en un estudio publicado en el 2020, estos estudiaron la incidencia de ROP asociada al bajo peso al nacer, donde estos destacaron que en un 74% de su población los pacientes presentaron ROP estadio 1 y el factor de riesgo número 1 asociado fue el uso de oxigenoterapia, factor de riesgo muy bien estudiado desde hace varios años. En otro estudio, también estudiaron cuáles son además del factor de riesgo de oxigenoterapia, cuál era la relación de la saturación de oxígeno en presentación de la enfermedad, asimismo con la presencia de la mortalidad. Estos estudiaron que a mayor concentración de oxígeno, estos presentaron mayor incidencia de ROP y menos mortalidad. Sin embargo, en los casos donde usaron menos concentración de oxigenoterapia, los pacientes presentaban mayor mortalidad, pero menos incidencia de ROP. Es por esto que se están realizando estudios de cohorte que propone la Sociedad Americana de Pediatría, donde estos proponen el aumento gradual de la oxigenoterapia para entonces así disminuir la mortalidad y asimismo disminuir la incidencia de ROP. En otro estudio publicado en el 2023 en la India, en un centro de tercer nivel, estudiaron los factores de riesgo maternos asociados a la presentación de ROP, donde estudiaron 109 pacientes, de los cuales los factores de riesgo maternos asociados fueron la edad avanzada, nivel socioeconómico bajo, así como también factores de riesgo como preeclampsia, trastornos hipertensivos, diabetes mellitus y anemia materna. Por lo que, en base a este estudio, podemos plantearnos que es de suma importancia el estudio de esos factores de riesgo que son altamente modificables para así disminuir la incidencia de la enfermedad. Dado estos antecedentes, nos planteamos la pregunta de investigación de cuáles fueron la evolución de los recién nacidos prematuros en el hospital Dr. Arturo Grullón en la clínica de retina en el periodo de diciembre de 2023 a febrero de 2024. Bien, nos planteamos como primer objetivo, pues entonces evaluar la evolución, dando respuesta a nuestra pregunta de investigación, asimismo como objetivos específicos de valorar la evolución de los pacientes con enfermedad grave versus no grave, también determinar cuáles fueron los factores de riesgo maternos asociados, factores de riesgo neonatales presentes y establecer y evaluar cuál fue la eficacia del uso de tratamiento, en este caso de antiangiogénicos, en los casos que fueron pertinentes de retinopatía grave. Realizamos un estudio prospectivo longitudinal de fuente primaria y secundaria. Nuestro universo fueron todos los pacientes recién nacidos que acudieron a la clínica de retina del Hospital Dr. Arturo Grullón en el periodo anteriormente mencionado, destacando que nuestro universo fue de 50 pacientes y asimismo fue nuestra muestra. Tuvimos como criterios de inclusión todo recién nacido que haya nacido prematuro, es decir, menos de 36 semanas de gestación, todo recién nacido también con un peso igual o menor a 2.500 gramos y asimismo todo recién nacido que haya acudido luego del primer mes de nacido. Excluimos todos los pacientes que hayan ido luego del tercer mes de nacido y cualquier recién nacido que haya sido previamente tratado por ROP. Nuestras características clínicas estudiadas fueron la evolución de la enfermedad y la estadificación de la ROP, asimismo como factores de riesgo maternos, perinatales, los factores de riesgo propio neonatales, el peso, la edad y el uso de oxigenoterapia y el tratamiento implementado, tanto conservador como en el uso de medicamentos antiangiogénicos.
Entonces se procedió a recolectar los datos donde se evaluaron todos los recién nacidos que acudieron a la clínica, previo a un completado de un formulario, que este formulario fue previamente aprobado por el COVEFAT y por la parte docente y directiva del Hospital Regional Dr. Arturo Grullón. Entonces procedimos a la recolección de datos, donde iniciamos un cuestionario inicial previo a un consentimiento informado, firmado por madre, padre o tutor del niño, donde en conjunto con el cuerpo médico especialista de la clínica de retina del centro, pues procedimos a realizar una oftalmoscopía indirecta, donde en este formulario fuimos plasmando las características clínicas observadas y el tratamiento indicado en este niño. Asimismo, se fue repitiendo en cada visita. Procesamos nuestros datos en Excel y Microsoft PowerPoint y SPSS Statistics 26.0 y utilizamos como pruebas de frecuencia y chi cuadrado para la tabulación de nuestros datos. Lo que entonces nos arroja los siguientes datos. Tenemos como resultados que nuestros pacientes se encontraban en una población de estadio 1 y estadio 3 con plus de la ROP, representando un 32 y 36% de los casos. Asimismo, entonces, estudiamos los factores de riesgo maternos asociados, donde estudiamos la edad menor de 18 años, el trastorno hipertensivo del embarazo, la diabetes mellitus, el embarazo múltiple y agrupamos unos pacientes con antecedentes perinatales negados. Estos pacientes se concentraron en 3 grupos, en los antecedentes negados, antecedentes perinatales, el embarazo múltiple y trastorno hipertensivo, destacando estos 2 grupos donde su población se concentró en la presentación de ROP 3 con plus. Entonces, dándonos aquí unos datos de que pudiera relacionarse la presentación avanzada de la ROP con alguno de estos trastornos presentes en el periodo perinatal de la madre. Asimismo, también estudiamos los pacientes según su edad gestacional, que se concentraron en los pacientes menos de 30 semanas y los de 33 semanas, presentando 18% para cada grupo. Asimismo, también el peso al nacer, donde estos pacientes se concentraron entre los 1.000 y 2.500 gramos de peso al nacer. También tabulamos el uso de oxigenoterapia, donde en el 98% de nuestra aprobación, es decir, en 49 pacientes, hubo utilización del uso de oxígeno. Y entonces evaluamos, por último, la evolución de los pacientes respecto al tratamiento, donde el tratamiento fue un manejo conservador y un manejo con medicamentos de medicamentos antiangiogénicos intravítreos. Clasificamos en 3 grupos según su evolución: una evolución satisfactoria, donde estos pacientes presentaron una regresión de la enfermedad; una evolución regular, donde estos pacientes no presentaron una regresión, pero tampoco empeoramiento de la misma; y una evolución no satisfactoria, donde entonces empeoró la enfermedad, resultando entonces que para los pacientes con manejo conservador, su población se concentró en una evolución satisfactoria, y los pacientes a los que se le colocaron medicamentos antiangiogénicos, su población se concentró en una evolución regular, y 8 de estos presentaron una evolución satisfactoria. Teniendo entonces como conclusiones que en nuestro estudio la población se concentró en 2 grupos según la clasificación de ROP, en los estadios 1 y estadios 3 con plus. Asimismo, estuvo presente como factor de riesgo perinatal el trastorno hipertensivo en el embarazo y el embarazo múltiple, factores de riesgo que pudieran entonces estudiarse a manera más detallada en futuro. Asimismo, los pacientes se presentaron en un rango de edad de menos de 30 semanas a 33 semanas, es decir, que eran pacientes considerablemente prematuros. Asimismo, también el uso de oxigenoterapia, que se vio en un 98%, un factor de riesgo altamente estudiado y muy bien asociado a la presentación de la enfermedad. Y en cuanto a la evolución, los pacientes que tuvieron un manejo conservador, su población se concentró en una evolución satisfactoria, y ya los pacientes con colocación de medicamentos de antiangiogénicos, su población se concentró en una evolución regular, y 8 de estos tuvieron una evolución satisfactoria, destacando que fueron un total de 26 pacientes para el uso de medicamentos de antiangiogénicos. Dadas estas conclusiones, entonces llegamos a las recomendaciones de que debemos realizar estudios prospectivos con una mayor población para así poder tener estadísticas en nuestro país sobre esta enfermedad, que es altamente prevenible y que, de no ser así, puede tener consecuencias importantes, como ya sabemos que es el caso de la ambliopía. Asimismo, también realizar un tamizaje visual en estos pacientes para prevenir, y aprobación de este tamizaje visual para prevención de esta enfermedad y poder captar todos los pacientes en las poblaciones más vulnerables. Asimismo, también
crear consejos en conjunto con la especialidad materno-fetal, pues como presentamos en los antecedentes, se han visto que estos factores de riesgo materno, que son altamente modificables, pudieran entonces disminuir la incidencia de la presencia de ROP, teniendo aquí una alianza nueva de nuestra Sociedad de Oftalmología con la Sociedad de Materno-Fetal y trabajar en conjunto para una población con menos incidencia de ROP. Asimismo, también crear políticas claras y establecer la retinopatía de la prematuridad como un problema de salud pública, donde se prioricen estos pacientes y así prevenir un país con niños ciegos. Muchas gracias.